Bienvenidos de nuevo a este curso en el abordaje clínico, vigilancia epidemiológica y manejo del paciente con diagnóstico de dengue. En este módulo estaremos platicando con ustedes sobre los lineamientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica del dengue y específicamente lo que se refiere a las vías de notificación cuando estos pacientes se presentan en nuestras unidades de salud de los tres niveles de atención. Mi nombre es César Augusto Domínguez Barbosa y soy el coordinador estatal de epidemiología en la Secretaría de Salud Jalisco. A manera de encuadre y con algunas generalidades para establecer cómo el dengue es un problema importante de salud pública, es importante señalar que a nivel mundial estas enfermedades virales transmitidas por vector se catalogan como las de mayor impacto en salud pública hacia la población mundial. Actualmente la OMS establece que estas arbovirosis son un problema prioritario de salud y que debe de abordarse desde todos los ámbitos del sector salud para poder contener los daños que puede tener hacia la población. Se considera que esta enfermedad afecta a prácticamente al 40% de la población de 112 países tropicales que ustedes ven señalados en la gráfica en color naranja y que son países que se encuentran en torno al Ecuador. Se considera también que a nivel mundial prácticamente la mitad de la población ha presentado alguna enfermedad de fiebre por alguna arbovirosis. Es importante señalar lo que ya se ha venido platicando en el sentido de que el dengue es una enfermedad que afecta principalmente a poblaciones que residen en áreas urbanas y suburbanas, y esto tiene que ver directamente con el mecanismo de reproducción del mosquito transmisor y cómo es que este es un mosco que vive al interior de nuestras viviendas. La normatividad para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vector y particularmente del dengue, como de todas las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, se encuentra establecida desde la Ley General de Salud, de donde derivan la norma oficial mexicana 017 para la vigilancia epidemiológica y la norma oficial mexicana 032 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector. Estas normas encuentran su operacionalización en el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Vector, cuya última actualización se dio en el mes de agosto del año pasado, en el 2021, y que en este se establece como tal el estudio epidemiológico de enfermedades transmitidas por vectores, que es útil para la notificación de dengue y algunas otras enfermedades transmitidas por vector. A fin de conocer cómo funciona nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, debemos establecer cuáles son sus componentes y cómo es que cada uno de estos aporta información para poder realizar la misma. Entonces comenzamos con el componente de la vigilancia convencional, trabajada a partir del SUAVE, conocida por todos nosotros como SUIVE, que se notifica de manera semanal. Esta vigilancia se lleva a cabo a partir de las 20.000 unidades médicas que tienen una notificación semanal de todas las instituciones del sector y cuyo producto nos permite conocer la notificación de casos a nivel de unidad de salud, conociendo la edad, la institución y el sexo a los cuales pertenece el paciente. De este sistema deriva también lo que es el sistema de vigilancia especial o se ve apoyado en el mismo y particularmente en lo que se refiere al dengue, pues se basa precisamente en el manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vector. De este se establecen las definiciones operacionales que nos sirven para identificar los casos, caracterizarlos de manera adecuada y notificarlos también de manera adecuada. Es importante que estos casos sean registrados en la plataforma que está ya establecida para el estudio epidemiológico de caso y muy importante también que la notificación de este padecimiento se debe dar de manera inmediata. Esto a fin de causar las acciones que se encuentran determinadas para disminuir el riesgo de presentación de brotes a partir de las acciones de control del vector que se llevan a cabo por parte del programa. También muy importante el que tengamos en cuenta que es un padecimiento que se basa en su vigilancia en el diagnóstico de laboratorio, por lo cual resulta fundamental la toma de las muestras para poder realizar un diagnóstico de estos pacientes, particularmente en aquellas poblaciones en las cuales nos encontramos en un brote. Los productos que podemos obtener de esta vigilancia especial y en esta plataforma en específico tienen que ver con la incidencia que puede estarse presentando en la población específica y la mortalidad que puede verse asociada con esta incidencia. Asimismo, nos permite a través del de estudio epidemiológico de caso conocer cuáles son los factores de riesgo de la población y encauzar las medidas de prevención y de intervención que se pueden estar llevando a cabo. Finalmente, también contamos con lo que es la vigilancia epidemiológica
de la mortalidad, que tiene que ver con el registro en el SED de los casos que se pueden estar presentando. Y el producto que obtenemos de esta vigilancia epidemiológica de la mortalidad, pues es precisamente la letalidad de la enfermedad cuando ésta se está presentando, asimismo como identificar los factores de mayor riesgo para el desarrollo y la mortalidad propiamente asociada con la enfermedad, así como las medidas de intervención que podemos estar estableciendo para evitarla. En lo que se refiere a los apéndices normativos establecidos en la norma oficial mexicana 017, es importante que tengamos en cuenta que se establece la periodicidad de la notificación, las metodologías para la vigilancia epidemiológica y la publicación de la información que se obtiene propiamente del sistema de vigilancia epidemiológica. Señalar que en cuanto a la periodicidad es un padecimiento que debe ser notificado de manera inmediata a fin de que se establezcan las medidas de control del vector para poder disminuir el riesgo de presentación de otros casos. También es un padecimiento que debe notificarse de manera semanal a través del sistema convencional, el SUIBE, y que es motivo de notificación en el sistema especial. Este sistema especial que deriva de la notificación propiamente a través del estudio epidemiológico que vamos a estar viendo más adelante. En cuanto a la metodología, ya lo mencionábamos, la vigilancia convencional es uno de los principales componentes, como el de todas las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. También importante señalar que es una enfermedad que cuenta con un estudio epidemiológico de caso, el cual debe de ser llenado con todos y cada uno de los pacientes que tengan diagnóstico de dengue en nuestras unidades de salud. También muy importante que dada la transmisión que se puede dar de estos casos, el estudio de brote es una herramienta fundamental que debemos estar utilizando para el análisis de la información propiamente de esta enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica. Evidentemente que a partir del estudio de caso tenemos registros nominales que se llevan a cabo o que se estandarizan a través de la notificación o el registro propiamente en la plataforma. Importante también que una de las herramientas fundamentales, particularmente cuando ya tenemos casos en una localidad o zona específica de la población, la búsqueda activa de otros casos que pudieran estar asociados con estos primeros que ya tenemos identificados. Otro aspecto fundamental, muy importante en lo que se refiere a la vigilancia epidemiológica, es la vigilancia basada en laboratorio. Nuestro Laboratorio Estatal de Salud Pública es el único que está en la capacidad de establecer el diagnóstico de dengue como un caso confirmado, ya que son ellos los que tienen las técnicas avaladas para poder hacer este diagnóstico. Asimismo, la vigilancia activa de la mortalidad para poder identificar aquellos casos que, habiendo sido diagnosticados, hayan sido o no notificados propiamente al sistema, llegaron a presentar alguna defunción y también requieren de ser sujetos del análisis. En lo que se refiere a la publicación de la información, pues es una obligación que tenemos como instituciones públicas y de hecho es una herramienta que resulta fundamental precisamente para que nuestra población y particularmente aquellas instituciones de salud que prestan servicios estén en el conocimiento de cuál es el comportamiento de la enfermedad. Entonces esto se da de manera semanal a través de los boletines epidemiológicos, también a través de un panorama mensual que debe ser evaluado a partir del sistema de vigilancia epidemiológica y la publicación anual propiamente de estos análisis de morbilidad, así como en su caso, la publicación de monografías que puedan tener que ver con la notificación de los casos que se integran al sistema de vigilancia epidemiológica. En el caso de dengue, como en el caso del resto de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, es importante que tengamos en cuenta las definiciones operacionales de caso para poder realizar el diagnóstico propiamente de la enfermedad y que su notificación se lleve a cabo de manera adecuada. En el caso de dengue, también para orientar las acciones de este tratamiento que se deben estar llevando a cabo para cada uno de los pacientes. En el caso probable de dengue no grave, tenemos a toda persona de cualquier edad que resida o que proceda en los últimos 14 días previos al inicio de los signos y síntomas de una región donde exista transmisión de la enfermedad y que presente fiebre y signos y síntomas de dos o más de los siguientes grupos. Ustedes pueden ver los 6 grupos ahí que pueden ser náuseas o vómitos, exantema, mialgias o artralgias, cefalea y o dolor retrocular, petequias y o prueba de torniquete positiva. Otro signo que encontramos en el sexto grupo es la leucopenia. Es importante que en los casos de menores de 5 años, el único signo a considerar puede ser la fiebre, perdón, y todos los casos probables deben de ser notificados en el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica.
En lo que se refiere al caso probable de dengue grave, bueno, es también todo aquel caso probable de dengue que presenta uno o más de los siguientes hallazgos y que tienen que ver con deterioro hemodinámico. Esto es choque debido a la extravasación grave de plasma evidenciado por taquicardia, extremidades frías y llenado capilar igual o mayor a 3 segundos, pulso débil o indetectable, presión indiferencial convergente menor a 20 milímetros, hipotensión arterial de fase tardía, acumulación de líquidos que conlleva insuficiencia respiratoria. También aquellos casos en los que se pueda presentar sangrado grave según la evaluación propiamente del clínico, del médico tratante, como puede ser hematemesis, melena, metrorragia voluminosa o sangrado del sistema nervioso central. También aquellos pacientes que puedan presentar un compromiso grave de órganos tales como daño hepático importante, en donde veamos las transaminasas con una elevación arriba de 1000, afección renal, sistema nervioso central, como manifestado con alteraciones de la conciencia, afectaciones al corazón u a otros órganos blancos. Importante que en el caso de presentación de cualquiera de estos signos de dengue grave, se debe de referir al paciente, preferentemente a aquellas unidades de salud que puedan tener la capacidad de atender al paciente en unidades de cuidados intensivos y siempre garantizar la toma de muestra de estos casos para poder realizar el diagnóstico propiamente de la enfermedad. En lo que se refiere a los casos confirmados, tanto de dengue no grave, de dengue con signos de alarma, como de dengue grave, son aquellos casos en los cuales se cumplió la definición operacional correspondiente y que a través de la toma de la muestra se pudo realizar el diagnóstico por laboratorio con técnicas reconocidas por el INDRE. Reiterarles que en el caso del Estado de Jalisco, el Laboratorio Estatal de Salud Pública es el único laboratorio que está en la capacidad, a través de estas técnicas reconocidas, de poder realizar un diagnóstico de dengue, el cual sea válido para la vigilancia epidemiológica. Propiamente en lo que se refiere al flujograma del manejo médico que se estará abordando de manera mucho más profunda en temas posteriores, únicamente señalar lo que veníamos platicando en las definiciones operacionales. Aquellos casos de dengue sin signos de alarma son sujetos de manejo domiciliario con medidas generales y vigilancia de los signos y síntomas y las señales de alarma. Los, los casos de dengue con signos de alarma deberán de ser evaluados en un servicio de urgencias y a partir de esta evaluación determinar si el paciente requiere o no de hospitalización. Una vez que se haya dado su manejo de manera hospitalaria, si es que este fue requerido, se tendrá que valorar la alta una vez que las condiciones del paciente así lo permitan. Aquellos casos de dengue con signos de gravedad necesariamente tendrán que ser evaluados en un segundo o tercer nivel de atención y preferentemente deberán de ser atendidos en unidades de salud que cuenten con la capacidad para poder ingresar al paciente en caso de que sea necesario a una unidad de cuidados intensivos. Esto tiene que ver directamente con los datos de insuficiencia circulatoria o choque que puede estarse presentado asociado a la enfermedad, así como los datos de falla orgánica que se pueden estar presentando propiamente derivados de la misma. Muy bien, ya específicamente en lo que se refiere al estudio epidemiológico de casos de las enfermedades transmitidas por vector, lo vamos a analizar en cada uno de sus apartados. En este caso ustedes pueden ver los datos de identificación del paciente, los cuales establecen de manera general las características propias del paciente para poderlo caracterizar, desde su edad, su sexo, su residencia, de dónde es procedente y dónde es que labora el paciente. Es muy importante que tengamos en cuenta en este apartado y en todos los demás que estaremos viendo que resulta fundamental el que todas las variables sean llenadas, particularmente porque estas son sujetas de un seguimiento posterior, tanto para el análisis epidemiológico del comportamiento de la enfermedad, como para poder realizar las medidas de control por parte del programa, particularmente en lo que se refiere a las acciones de control del vector. Por ello, particularmente importante que se establezca o que se registre como tal el domicilio laboral, porque pues es ahí donde pasamos gran parte de nuestras vidas. En lo que se refiere a los datos epidemiológicos de particular trascendencia para poder identificar si es que el paciente se trata de un caso que ha podido ser infectado en una zona diferente en la cual reside y a partir de ello los criterios para poder responder ante el caso pues pueden ser diferentes particularmente en lo que se refiere a las acciones de prevención
de transmisión de nuevos casos a partir de el control del vector. También muy importante que tengamos en cuenta que, bueno, dado que este estudio epidemiológico es en general para las enfermedades transmitidas por vector, contiene variables que pueden no tener relación directa propiamente con lo que es un caso de dengue, pero que también es muy importante que tengamos en cuenta para poder realizar el diagnóstico diferencial en caso que este sea necesario. Importante el apartado número 4 con relación al cuadro clínico para la caracterización propiamente del padecimiento. En este es fundamental que nosotros establezcamos desde cuándo el paciente inicia con signos y síntomas de la enfermedad y también en qué momento ese cuadro clínico comenzó a presentar la fiebre. Asimismo, cuáles son los signos y síntomas que acompañan a la enfermedad. Ustedes pueden ver en este apartado cómo es que los signos de cada una de las definiciones operacionales se encuentran separadas en columnas de manera de que en la primera columna nosotros podemos observar cómo se encuentran los signos que pueden estar determinando la definición operacional de dengue no grave cuando ésta se acompaña de la fiebre. En la segunda columna ustedes pueden ver cómo se encuentran los signos que pueden acompañar o que pueden realizar el diagnóstico de un caso de dengue con signos de alarma y finalmente aquellos que pueden verse asociados con un dengue grave. También encontramos algunos otros signos y síntomas que les reitero, al tratarse de un estudio epidemiológico de otras enfermedades transmitidas por vector, pues también se pueden estar presentando. Estas pueden ser o no llenadas, pero sí resulta fundamental que nosotros estemos caracterizando a nuestros pacientes particularmente con estas tres primeras columnas. Es también muy importante para los fines de la notificación que se establezca la fecha de inicio de los signos de alarma, así como la fecha de inicio de los signos de dengue grave. Esto que no necesariamente puede ser el mismo a la fecha de signos y síntomas y que de hecho habitualmente por el curso clínico de la enfermedad resulta ser posterior. También muy importante que a fin de caracterizar propiamente el riesgo de los pacientes, estemos registrando las comorbilidades que puede estar presentando el paciente para poder, como les comentaba, establecer el riesgo asociado a la persona. En lo que se refiere a el diagnóstico por laboratorio, también muy importante que para todos los casos se mencionaba ya que tengan un diagnóstico de dengue y que sean notificados al sistema de vigilancia epidemiológica deben de ser acompañados con la toma de una muestra, a menos que en la zona en la que reside el paciente se haya determinado la existencia de un brote, en cuyo caso el epidemiólogo de la región o de la zona estará estableciendo una disminución de las muestras para poder alcanzar únicamente el 30% de estas. Fuera de esas situaciones en específico, estaremos muestreando al 100% de los casos. Independientemente, también es importante que tengamos en cuenta que cuando tengamos una situación de brote, todos los casos de dengue con signos de alarma y todos los casos de dengue grave, así como las embarazadas, deben de ser muestreadas independientemente de que exista o no brote. Finalmente, comentarles que dada la importancia de la muestra de laboratorio, debemos de registrar siempre la fecha de la toma para poder identificar y guiar el criterio que estará realizando, que estará aplicando el laboratorio para determinar cuál es el tipo de prueba que se tomará al paciente. Aquellos pacientes que tengan un curso clínico menor a 5 días serán sujetos de ser diagnosticados a través de la técnica de PCR en tiempo real, triplex como se es conocida, y aquellos casos que hayan sido diagnosticados con dengue no grave o dengue con signos de alarma que se encuentren en una etapa posterior a los 5 días y hasta los 14, deberán de ser diagnosticados a través de una técnica de ELISA por IgM. Con relación a esto que les comento únicamente a manera de recordatorio, ¿cómo es que se da la respuesta inmunológica para en este caso de las arbovirosis? Iniciamos con una infección, la cual implica la replicación viral de manera inmediata, una viremia que se llega a presentar y que de hecho es la que condiciona la aparición de la fiebre. Posteriormente se empieza a dar la fase de convalecencia con una disminución propiamente de la carga viral
y un aumento paulatino en lo que se refiere a la concentración de los anticuerpos IgM. Esto se empieza a dar desde los 7 días y prácticamente hasta las 2 a 4 meses. Posterior a ello también empieza a haber una elevación de la curva de anticuerpos IgG, de manera que es en este periodo de los 4 a 7 días en los que podemos realmente identificar las partículas del virus y a partir de ello poder realizar diagnóstico a través de PCR. Entonces, bien, en esta lámina vemos lo que platicábamos. En casos de ausencia de brote o periodos de baja transmisión de la enfermedad, deberemos de tomar muestra a todos los casos que tengan un diagnóstico de dengue no grave, dengue con signos de alarma o dengue grave. Cuando tenemos demostrada la existencia de brotes y una vez que ha determinado esto el epidemiólogo, se deberá disminuir la muestra al 30% de los casos probables que tengan diagnóstico de dengue no grave y continuar con el 100% de toma de muestra a los casos de dengue con signos de alarma y de dengue grave. Entonces, bien, se llevará a cabo técnica triplex únicamente para los casos a los cuales se haya tomado la muestra dentro de los primeros 5 días a partir del inicio de la fiebre y para aquellos pacientes que tengan un diagnóstico de dengue con signos de alarma o dengue grave, se podrá realizar la toma de la muestra entre los 6 y los 14 días para poder realizar una técnica de serología para determinar IgM. Es importante que esta muestra deba de ser tomada desde la unidad de primer contacto que tuvo con el paciente, independientemente de cuál sea el diagnóstico e independientemente de que ésta se trate de una unidad de primer nivel, por ejemplo, en el caso de los dengues con signos de alarma o dengue grave. A considerar los criterios de la aceptación de las muestras biológicas para el diagnóstico, que bueno, estas deben de ser muestras cuyos pacientes cumplan con una definición operacional de caso probable, ya sea de dengue no grave, con signos de alarma o dengue grave, y que tengan de 0 a 5 días a partir de que se dio el inicio de la fiebre. Reiterarles el hecho de que únicamente aquellos casos probables de dengue con signos de alarma y dengue grave y que no tengan una toma de muestra dentro de estos primeros 5 días, se aceptarán las muestras entre los 6 y los 14 de iniciada la fiebre. Es importante que tengamos muy en cuenta el rotulado adecuado y que las muestras se manden garantizando el manejo adecuado de la red fría entre 2 y 8 grados centígrados y que estas muestras deban de ir acompañadas necesariamente por el oficio de solicitud y el estudio epidemiológico. Si bien son criterios administrativos que debemos de tomar en cuenta, resulta fundamental que se tengan en cuenta invariablemente a fin de que garanticemos que el laboratorio esté en la capacidad de poder realizar el procesamiento de las muestras tal cual se establece el manual y respetando los criterios de calidad que ellos tienen que estar aplicando. Importante que tengamos los criterios de rechazo de muestras, como lo pueden ser las muestras lipémicas, aquellas que puedan estar contaminadas o hemolizadas y que puedan ser insuficientes. Esto es, que sean menores a 5 mililitros contenidos en el tubo. Muestras que tengan un tránsito mayor a 15 días a partir de la fecha de toma también tendrán que ser motivo de rechazo. Y en el caso de los casos probables de dengue no grave que tengan una toma de muestra posterior a los 6 días y los casos de dengue grave con signos de alarma que tengan más de 14 días de evolución, tendrán que ser motivo de rechazo de las muestras biológicas. Sin ahondar demasiado en lo que se refiere al algoritmo diagnóstico, únicamente señalar que en aquellos casos en los cuales la muestra haya sido tomada dentro de los primeros 5 días, pues el diagnóstico se realizará a través de triplex, que es una PCR en tiempo real y que nos sirve para el diagnóstico tanto de dengue, chikungunya como Zika. Es importante que tengamos en cuenta que a partir de esta técnica es en la que tenemos la posibilidad de realizar la tipificación viral y con ello identificar cuál es el virus que tenemos dentro de los 4 que existen circulando en nuestra localidad. También es una información de gran trascendencia que podemos estar nosotros analizando en el momento del análisis epidemiológico. Una vez que se tiene este diagnóstico, se emite el resultado y como tal, pues se realiza el seguimiento propiamente del paciente. Si el paciente resulta negativo a dengue, chikungunya o Zika, pues por parte del laboratorio se puede realizar un diagnóstico diferencial que se encuentra basado propiamente en lo que se refiere a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.
En el caso de la técnica de ELISA, pues esta se limita únicamente a identificar los anticuerpos IgM y a partir de ello pues únicamente se estará emitiendo un resultado positivo o negativo dependiendo de la muestra que se esté enviando y este a su vez pues estará siendo notificado al sistema de vigilancia epidemiológica y propiamente a la unidad de salud que notificó el caso. Bien, finalmente, en lo que se refiere a la evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica, sin ahondar demasiado en lo que se refiere propiamente a su operacionalización, es importante que tengamos en cuenta que este sistema de vigilancia epidemiológica evalúa criterios muy específicos en lo que se refiere a la notificación de los casos, particularmente en lo que se refiere a la oportunidad de la notificación de estos casos, que en el caso de dengue no grave debe ser cuando muy tarde a las 72 horas a partir de la detección en las unidades de salud. En el caso de dengue con signos de alarma y dengue grave, se esperaría que estos casos fueran notificados cuando muy tarde en las 24 horas posteriores a la detección del caso. También importante reiterar la importancia de la toma de la muestra, tanto en el caso de dengue grave, así como casos de dengue con signos de alarma, en el cual se esperaría que prácticamente una cantidad mayor al 90% tendría esta muestra. También importante la evaluación en lo que se refiere a la oportunidad de la toma de la muestra. Ya lo decíamos que tuviera que ser idealmente en los primeros 5 días de evolución a partir del inicio de la fiebre, así como la clasificación oportuna del caso que esperaríamos que se diera dentro de los primeros 14 días después de que tuvo este contacto con las unidades de salud. Los otros son propiamente indicadores de vigilancia epidemiológica que no estaremos abordando propiamente en esta sesión. Bien, y finalmente, según nuestro manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vector, que corresponde al nivel local, esto es, a las unidades de salud que identifican y notifican los casos, entonces pues evidentemente que es primero la detección del caso, su diagnóstico y la atención propiamente del paciente. A partir de ello se tiene como responsabilidad el que se lleve a cabo el llenado del estudio epidemiológico y realizar en su momento el reporte de forma semanal al SWIBE. También una responsabilidad de la unidad de salud que está atendiendo el caso es la toma de las muestras y garantizar que estas muestras lleguen de manera adecuada al Laboratorio Estatal de Salud Pública, así como dar seguimiento a los resultados propiamente que deriven de este laboratorio. También importante que en el caso de las unidades de primer nivel se garantice que los casos que puedan tener algún signo de alarma o signo de gravedad deban de ser enviados propiamente a unidades de segundo y tercer nivel de atención. ¿Qué corresponde al nivel jurisdiccional? Bien, pues a la jurisdicción sanitaria corresponde el captar la información, concentrarla, verificar y validar que los datos contenidos en el sistema de información obtenidos a partir del estudio epidemiológico de casos tengan la calidad adecuada para poder hacer el análisis epidemiológico. En el caso de que tenga unidades de salud que no tengan la capacidad de realizar el registro de casos en la plataforma, pues estará en la obligación de llevar a cabo este registro propiamente en el sistema de vigilancia, así como verificar que los resultados y la clasificación de los casos se encuentren propiamente en el sistema de vigilancia. También tiene como responsabilidad el concentrar y remitir las muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública e identificar y notificar los brotes que se pudieran estar presentando en la población dentro de las primeras 24 horas al nivel estatal. Asimismo, tiene como obligación el realizar el seguimiento del brote a partir del estudio de brote hasta la resolución del mismo, así como la búsqueda intencionada de otros casos que pudieran estarse presentando en la localidad. Finalmente, tiene como responsabilidad también el elaborar y difundir avisos y alertas sobre los riesgos a la población que pudieran estarse presentando en grupos poblacionales específicos al interior de las jurisdicciones sanitarias. Al nivel estatal corresponde entonces el verificar la información que ha sido enviada por parte de las jurisdicciones sanitarias, así como participar en casos necesarios en la investigación de brotes junto con el nivel federal y el nivel jurisdiccional. Asimismo, recibir y validar los expedientes para su envío inmediato y llevar a cabo la dictaminación de las defunciones que pudieran estarse presentando. A partir de este análisis que se puede llevar a cabo del sistema de información, deberá emitir las recomendaciones para disminuir los riesgos de transmisión de la enfermedad en la población. Y bien, pues eso es lo que en términos generales hay que considerar al momento de la notificación de casos
para identificar el diagnóstico propiamente de dengue e informar propiamente al siguiente nivel técnico administrativo sobre la presencia de estos casos. Esperamos que la información les resulte de utilidad para su práctica en el día a día. Les agradezco su atención. Hasta luego.